la primera emisión de TVC Noticias con mucha energía, muchas ganas. Comenzando este mes de abril, así que todo sea realmente bueno. Póngale esta semana la dosis necesaria para que la cosa salga bien. Sí, porque va a ser un poco más larga, ¿no? Ya de lunes a viernes tendremos que trabajar con muchas ganas. Y hoy lunes que es el largo y perezoso, así que abrazos, mucho por informarles. Les contamos. Les decíamos, más de 4.000 grilletes electrónicos están fuera de servicio en Ecuador y al menos un centenar de procesados han logrado evadir la justicia. Ahora el gobierno plantea que quienes porten estos dispositivos asuman su costo. Miremos. El ministro del Interior, John Reinberg, anunció la compra de nuevos grilletes electrónicos, pero con un cambio clave. El costo sería asumido por quienes porten estos dispositivos. Adquiriendo más de cerca de 5.000 grilletes, si no me equivoco. Pero ¿sabes cuál va a ser la diferencia? En que los ecuatorianos no lo van a pagar. ¿Sabe quién lo va a pagar? El portador del grillete. Entonces son grilletes modernos, son grilletes seguros, son grilletes que no van a permitir lo que ha sucedido, son grilletes de las mejores compañías del mundo, como se tiene que hacer de forma responsable. Más de 4.000 grilletes no funcionan y esta falla ha permitido que al menos 100 personas procesadas evadan la justicia. El problema no es nuevo. Desde hace años se advierte sobre dispositivos dañados, mala señal de rastreo y casos en que los usuarios incluso los destruyen o se los retiran sin ningún control. Desde el ámbito legal, el penalista Pablo Encalada advierte que este tipo de disposiciones no puede implementarse solo como un anuncio o decisión administrativa. Señala que se requerirían reformas legales para garantizar su validez. Yo no tengo dudas de que va a calar muy bien en la opinión de la ciudadanía. El tema es si es que esto es legalmente posible o incluso constitucionalmente viable. La verdad es que las medidas cautelares, que son estas medidas restrictivas de la libertad que se imponen a las personas que están siendo procesadas, estas están establecidas en la ley y no hay cómo establecer o variar, digamos, la forma en cómo se ejecutan estas medidas a partir de una decisión del ministro. Yo creo que para que esto ocurra, para que el grillete sea pagado por los procesados, tiene que haber una reforma que podría la Asamblea Nacional empezar con un tratamiento de una reforma constitucional a legal. Ellos van a tener que pagar y si no lo pueden pagar permanecerán dentro de las cárceles. Los ecuatorianos no tienen por qué pagar por los actos de los criminales. El debate queda abierto entre la necesidad de fortalecer el control a los procesados y el respeto a los principios legales y constitucionales, informó María Mercedes Granda. Vamos a contarles ahora que el Servicio de Rentas Internas se retractó de su decisión de elevar el IVA al 15% en productos como el pan y la leche. En una nueva circular, este organismo efectuó una aclaratoria y eximió de tributos estos dos segmentos alimenticios. Sin embargo, fideos, sopas instantáneas, edulcorantes, condimentos, carnes procesadas mantienen el alza del IVA en su valor final. Veamos. La polémica circular con la que el Servicio de Rentas Internas gravó con el 15% del IVA a más de 60 productos, incluidos lácteos y pan, tuvo que ser modificada tras una ola de críticas y cuestionamientos levantados por parte de sectores productivos y consumidores. Originalmente, la resolución estableció que solamente la leche pura en estado natural pagará el IVA del 0%, en tanto que la leche descremada, deslactosada, saborizada y fortificada pagaría un 15%. Con el nuevo texto, el SRI aclaró que la leche de producción nacional descremada y semidescremada no tendrá un alza en su valor. Sin embargo, esta medida tiene excepciones, pues la leche sometida a procesos que modifiquen su naturaleza, como inclusión de aditivos, enzimas, saborizantes o frutas, sí pagará el 15% de IVA. Esta medida, contrario a encontrar respaldo en el gremio de lecheros, continúa siendo cuestionada, pues dicen aún afecta de manera discrecional a productos de primera necesidad. La situación es exactamente la misma de hace una semana. Si se quiere modificar, incrementar o eliminar gravámenes, se tiene que hacer una reforma al artículo 55 de la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno. El que mediante oficio circular se pretenda crear, eliminar o modificar impuestos no es factible. El pan también tenía una carga tributaria adicional. Inicialmente se determinó que el único que tendría tarifa 0% sería el de masa más simple.
Ahora, con el nuevo alcance, también se exima de impuestos al pan especial, integral e integral especial. Por ejemplo, los pasteles, temas de barquillos, bizcochos, etcétera. Puede que yo importe en la partida arancelaria de pan, pero no es pan. Y si no es pan, naturalmente no debe tener el beneficio exclusivo para el pan. Los fideos están grabados con tarifa 15. Si es que los fideos están precocidos, preelaborados, mezclados con algunos productos, esencias, etcétera, y cuando usted revisa la ley no pone esa discriminación. La ley dice fideos. Informó Álvaro Terán. Presta atención, Ecuador activó una alerta epidemiológica tras confirmar el primer caso importado de la viruela símica con una variante más contagiosa. Las autoridades reforzaron la vigilancia y piden a la ciudadanía extremar medidas de prevención. El Ministerio de Salud Pública confirmó un caso importado de viruela símica en Ecuador. Se trata de la variante clado IV del virus Mpox que no se había registrado antes en el país y que presenta mayor capacidad de transmisión frente a variantes previas. La identificación se logró mediante estudios de caracterización y secuenciación genética realizados por el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, lo que permitió confirmar con precisión el ingreso de esta variante al país. Ante este escenario, las autoridades activaron una alerta epidemiológica a escala nacional con el objetivo de reforzar la vigilancia, acelerar la detección de posibles casos y contener la propagación del virus. En territorio, los equipos técnicos intensifican los controles, el seguimiento de los contactos y el monitoreo permanente. También se fortalecen las campañas informativas con énfasis en grupos de mayor riesgo. La viruela símica se manifiesta con erupciones o lesiones en la piel, principalmente en el rostro, las palmas de las manos y las plantas de los pies. Su transmisión ocurre por contacto estrecho y prolongado entre personas. Entre los primeros síntomas están la fiebre, el dolor de cabeza, las molestias musculares, la inflamación de los ganglios y el agotamiento. Las autoridades recomiendan reforzar el lavado de manos, evitar el contacto con las personas con síntomas visibles y acudir a un centro de salud ante cualquier alerta. Insisten además en no automedicarse. El sistema sanitario se mantiene en vigilancia activa frente a esta nueva variante, mientras el llamado a la ciudadanía es a la prevención, informó María Mercedes Granda. Y con una inversión de $16 millones, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social avanza en la construcción del Hospital de Cayambe, mientras paga más de $400 millones a los prestadores externos de salud. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social dio a conocer dos anuncios clave que apuntan a fortalecer la atención médica para afiliados, jubilados y beneficiarios en el país. Por un lado, confirmó avances en la construcción del Hospital Básico de Cayambe, y por otro informó sobre importantes pagos realizados a prestadores externos de salud en los últimos meses. En cuanto a infraestructura, la entidad destacó que la construcción del Hospital Básico de Cayambe de segundo nivel avanza conforme al cronograma técnico y legal, tras la obtención de la licencia ambiental. Este paso garantiza que el proyecto cumpla con todos los estándares normativos y de participación ciudadana requeridos para su ejecución. El proceso para obtener este permiso inició en julio de 2025 e incluyó estudios especializados, gestión de permisos, reuniones técnicas y una asamblea informativa como parte de la participación de la ciudadanía. La obra contempla una inversión aproximada de $16 millones y busca ampliar la cobertura de salud en los cantones de Cayambe, Pedro Moncayo y sus zonas de influencia. La nueva Casa de Salud contará con 20 camas hospitalarias y una amplia cartera de servicios como emergencia, hospitalización, consulta externa, cirugía, traumatología, laboratorio, imagenología, entre otros. Con este proyecto, el IES busca reducir los tiempos de espera y evitar traslados largos de pacientes en una zona donde actualmente el Centro de Salud de Cayambe atiende a más de 50.000 personas. En paralelo, el IES también informó que entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 ha desembolsado más de $402 millones a prestadores externos de salud, incluidos centros de diálisis y unidades oncológicas, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios médicos de escala nacional. Solo en marzo de 2026, la institución pagó $131 millones a 342 prestadores de provincias como Chimborazo, Azuay, Pichincha, Tungurahua, Guayas, Manabí, Loja, Imbabura y El Oro. Según la entidad, estos pagos reflejan el compromiso de mantener relaciones técnicas y transparentes con los prestadores,
mientras se continúa con procesos de auditoría para optimizar los mecanismos de pago. Informó Miguel Ángel Bedoya. Es tiempo de contarles que el gobierno nacional acelera su propuesta para reformar el sistema de designación de autoridades. El presidente Daniel Noboa remitió al Consejo Nacional Electoral el texto corregido de la enmienda que busca quitar atribuciones al Consejo de Participación Social y trasladarlo a la Asamblea Nacional. Tal como lo solicitó la Corte Constitucional, el presidente de la República ajustó el texto del proyecto de enmienda constitucional con el que busca trasladar la atribución de designación de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea Nacional. Una vez subsanadas las observaciones efectuadas por los magistrados en cuanto al anexo y al texto de la pregunta, el Ejecutivo remitió al Consejo Nacional Electoral la enmienda con el objetivo de que esta institución traslade el documento a la Corte Constitucional para una nueva verificación. Si los magistrados no encuentran reparos al proyecto, el presidente podrá emitir el decreto correspondiente solicitando al CNE convoque a elecciones para poner a consideración de la ciudadanía su propuesta. El Ejecutivo estaría trabajando a toda prisa en este proyecto para así coincidir con las elecciones seccionales del próximo 29 de noviembre. Si llega a darse este escenario, los ecuatorianos, además de elegir alcaldes, prefectos, concejales, vocales de juntas parroquiales y consejeros del CPCCS, deberán pronunciarse sobre la posibilidad de eliminar las facultades de designación de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana. Con las correcciones realizadas, el texto de la pregunta quedaría de la siguiente manera. ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS e implementar procesos públicos que garanticen la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo de la pregunta? En líneas generales, este proyecto abre la posibilidad de que la Asamblea Nacional asuma la responsabilidad de dirigir los concursos de selección de autoridades a través de la creación de comisiones que evalúen perfiles con base a méritos. Aquí hay comisiones, hay distintas comisiones, se podrían encargar de hacer la revisión, la selección, sobre todo ver los méritos pertinentes de las personas que se postulen. Lo mismo que pasa con el Consejo de Participación Ciudadana. La diferencia es que acá vemos más cabezas y de alguna manera creo yo que un poco más de legitimidad. Todas las democracias racionales del mundo, obviamente esa función recae en la primera función del Estado, que es la función legislativa. Así ha sido tradicionalmente. Una vez que se cuente con los perfiles mejor puntuados, será el Pleno, con 101 votos equivalentes a mayoría calificada, el encargado de seleccionar autoridades de control como Fiscal General del Estado, Contralor, Defensor Público, Defensor del Pueblo, vocales de la Judicatura y superintendentes. Informó Álvaro Terán. Y la disputa por el cambio en la fecha de las elecciones seccionales se lleva a cabo en cortes y tribunales. Partidos políticos y colectivos sociales han presentado 6 acciones legales hasta el momento que buscan frenar la decisión del Consejo Nacional Electoral. El Tribunal Contencioso Electoral admitió a trámite el recurso presentado por el Partido Social Cristiano, con el que impugnó la validez del cambio de fecha de elecciones seccionales del 14 de febrero de 2027 al 29 de noviembre de 2026. La acción interpuesta por el asambleísta Alfredo Serrano busca dejar sin efecto la resolución del CNE con la que se modificó el calendario electoral. El recurso fue aceptado por el juez Patricio Maldonado, quien deberá sustanciar la causa. El líder de la bancada social cristiana argumentó que el cambio de fecha vulnera principios constitucionales y genera inseguridad jurídica en el proceso electoral. La admisión del recurso no implica un fallo inmediato, pero sí da inicio al análisis de fondo del caso en un contexto de creciente tensión política y jurídica que deja latente la posibilidad de una nueva modificación en el cronograma electoral. Además de la denuncia impulsada por el Partido Social Cristiano, también están activos otros 2 recursos subjetivos contenciosos electorales, uno presentado por Revolución Ciudadana y otro por el ciudadano Pablo Ricaurte, presidente nacional del movimiento Líder. Por la misma causa, el Partido Social Cristiano también impulsó una demanda de inconstitucionalidad en la Corte.
En la argumentación, los solicitantes aseguran que pese a la prohibición expresa de modificar el calendario electoral en curso, el CNE lo hizo bajo informes técnicos débiles e injustificados sobre un posible efecto destructivo del fenómeno del Niño en Ecuador en el primer trimestre de 2027, informó Álvaro Terán. Vamos a contarles que el Consejo Nacional Electoral aprobó una nueva delimitación de circunscripción para la elección de concejales en 17 cantones. Este ajuste reconfigura la representación territorial, sobre todo, y tendrá impacto directo en las elecciones seccionales de este 2026. ¿Cómo queda la distribución del Consejo Municipal de Quito, Guayaquil y Cuenca? Álvaro Terán nos da mayores detalles. Veamos. El Pleno del CNE aprobó una nueva delimitación de circunscripciones electorales para la elección de concejales urbanos y rurales en 17 cantones del país. Una medida que se aplicará en los comicios seccionales del próximo 29 de noviembre de 2026. La actualización, puntualiza el CNE, responde al crecimiento poblacional en ciudades con mayor densidad demográfica, donde la elección de concejales se realiza mediante divisiones territoriales. Cuando se cumplan estas circunstancias, el Consejo Nacional Electoral realizará la subdivisión y la delimitación geográfica, garantizando equidad en los representantes a elegir en cada nueva circunscripción. Entre los principales cantones consta Quito, que elegirá 21 concejales, 14 urbanos y 7 rurales, Guayaquil con 15, 14 urbanos y 1 rural, y Cuenca con 15 concejales, 9 urbanos y 6 rurales. A estos cantones se suman otras jurisdicciones como Machala, Manta, Portoviejo y Santo Domingo, donde también se redefinió la representación. Este organismo también definió la distribución de concejales en cantones como Riobamba, Esmeraldas, Ibarra, Loja, Quevedo, Milagro, Durán, Daule, Rumiñahui y La Libertad, precisando el número de representantes urbanos y rurales en cada caso. En algunos cantones como Durán y La Libertad, la totalidad de concejales corresponde al área urbana sin representación rural. La Dirección Nacional de Registro Electoral actualizó la organización territorial con información provista por el Ministerio de Gobierno y los gobiernos autónomos descentralizados. Se trabajó con la información demográfica del Censo de Población y de Vivienda 2022, que constituye el último censo oficial del INEC. En el proceso electoral de 2026 se elegirán 5.742 autoridades en todo el país, entre prefectos, alcaldes, concejales, vocales de juntas parroquiales y miembros del CPCCS. Informó Álvaro Terán. El nuevo calendario electoral empieza ya a generar efectos en la Asamblea Nacional, donde los plazos para las elecciones seccionales obligarán a los legisladores que aspiren a convertirse en alcaldes y prefectos a dejar sus funciones en los próximos meses. ¿Cuál es la fecha tope para inscribir su candidatura? Aquí le contamos. El cambio de fecha de las elecciones seccionales modificó sustancialmente el calendario electoral y los plazos para cumplir con ciertos requisitos formales. Uno de ellos, por ejemplo, la inscripción de candidaturas, misma que deberá efectuarse hasta el 17 de agosto. Eso supone que los asambleístas que opten por participar de los comicios deberán renunciar a sus curules hasta esa fecha, pues según el artículo 93 del Código de la Democracia, las autoridades de elección popular que se postulen para un cargo diferente deben renunciar al que desempeñan antes de presentar una solicitud de inscripción de candidatura. Con base en esta normativa, las curules legislativas podrían experimentar importantes cambios en el transcurso de este año, pues los partidos políticos con presencia en la Asamblea estarían examinando la posibilidad de mover sus fichas para que los ahora asambleístas se conviertan en alcaldes o prefectos. Por ahora únicamente se barajan nombres. Ningún asambleísta ha oficializado su candidatura, pero muchos de ellos ya arrancaron una pre-campaña en sus provincias, participando de eventos sociales y benéficos. Estamos un poquito enfermitos, pero seguimos aquí en territorio, seguimos trabajando porque Santo Domingo y mis niños son mi prioridad. Nos encontramos compartiendo una tarde de bingo aquí en Los Notificados. Lo único que nos une y es el único momento en donde todos nos ponemos la misma camiseta es en donde existe el deporte. Los bloques políticos que apuesten por las seccionales deben evaluar sus cartas en la Asamblea, pues muchos legisladores alternos se han apartado de sus partidos de origen y no compaginan con los asambleístas titulares.
Ante una eventual renuncia, los alternos podrían asumir nuevos cargos y con ello se produciría un reajuste de fuerzas políticas en el legislativo que ha demostrado tener una mayoría cada vez más frágil, informó Álvaro Terán. El Consejo Nacional Electoral aprobó el registro electoral pasivo con más de 1.3 millones de ciudadanos inactivos de cara a las elecciones seccionales del Consejo de Participación. El organismo electoral pues fijó como plazo hasta el 17 de abril para que estos electores recuperen su derecho al voto. El Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó este 2 de abril el registro electoral pasivo como parte del cumplimiento del calendario establecido para las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Según informó el organismo, este registro incluye a más de 1.300.000 personas que no han ejercido su derecho al voto en las últimas 4 elecciones y que tampoco han realizado trámites ante la institución electoral en ese mismo periodo. Tomando como referencia los siguientes procesos: referéndum y consulta popular 2024, elecciones generales 2025 primera vuelta, elecciones generales 2025 segunda vuelta y referéndum consulta popular 2025. Para las elecciones seccionales y elección de consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 2027, el padrón pasivo asciende a un total de 1.302.535 ciudadanos, razón por la cual mi voto es a favor de aceptar el informe. El CNE precisó que de este listado se excluye a las personas que tienen voto facultativo, es decir, aquellos grupos poblacionales para quienes el sufragio no es obligatorio, conforme lo establece la norma vigente. La ciudadanía podrá verificar si forma parte del registro electoral pasivo a partir del próximo 8 de abril, mediante una consulta habilitada en el portal web oficial del CNE. En caso de encontrarse en este listado, los ciudadanos que deseen participar en la próxima jornada electoral deberán realizar el trámite de habilitación correspondiente hasta el 17 de abril. El proceso podrá completarse de manera virtual a través de la página institucional o de forma presencial en las 24 delegaciones provinciales electorales, con el objetivo de mantener actualizado el padrón y garantizar la participación ciudadana en los próximos comicios. Informó Miguel Ángel Bedoya. En otro tema, el acuerdo de inversiones entre Ecuador y los Emiratos Árabes Unidos quedará en suspenso tras la sentencia que fue expedida ya por la Corte Constitucional, misma que ordenó al Ejecutivo eliminar el documento, todo elemento relacionado al arbitraje internacional. Con esta resolución, el gobierno deberá renegociar este tratado y adecuarlo a los lineamientos constitucionales vigentes en nuestro país. El acuerdo de inversiones recíprocas firmado entre Ecuador y Emiratos Árabes Unidos deberá sortear una modificación crucial para entrar en vigencia. La Corte Constitucional determinó que el documento debe eliminar el arbitraje internacional como mecanismo de resolución de conflictos. Si se excluye ese elemento, dicen los magistrados, el tratado podrá continuar con su proceso de ratificación. La sentencia señala que el Ejecutivo deberá incorporar una exclusión expresa que establezca de manera inequívoca que el Tribunal Arbitral no podrá conocer controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas. Analistas aseguran que este fallo se veía venir, pues el arbitraje internacional no solo que está prohibido por la Constitución, sino que el pueblo ecuatoriano lo rechazó en las urnas en la consulta popular del 2023. Si los Emiratos Árabes quieren invertir en Ecuador bajo las reglas que nosotros mantenemos en Ecuador, bienvenidas a esas inversiones. Y que obviamente también haya una protección especial a estas inversiones como las existen con las inversiones chinas, con las inversiones estadounidenses. Ahora, mencionan expertos, el Ejecutivo debe poner a prueba su capacidad negociadora para subsanar por vías diplomáticas el acuerdo con Emiratos Árabes. Si es así el caso, creo que se puede hacer esta enmienda directamente. No es que se inicia un tratado desde cero, pero se hace una enmienda específicamente a esta sección y con una buena negociación definitivamente se lo logra. Productores y juristas advierten que la sentencia de la Corte abre la posibilidad de que otros tratados que negocia Ecuador puedan ser objetados a futuro. Uno de ellos, por ejemplo, es el acuerdo de comercio recíproco firmado con Estados Unidos. Los Estados Unidos mantienen su estructura arancelaria, dan unas exenciones selectivas, pero a cambio de unas concesiones regulatorias muy, muy fuertes a las cuales el Ecuador va a tener que obligarse y atarse. Es imposible que podamos competir
El Ejecutivo descarta esa posibilidad. El secretario jurídico de Presidencia, Enrique Herrería, mencionó que el acuerdo con Estados Unidos es constitucional, no afecta derechos fundamentales y en las próximas semanas podría ser remitido a la Corte para su evaluación. El Ministerio de la Producción y la Cancillería tendrán que enviarlo a la Presidencia. En ese momento lo revisaremos para remitirlo al dictamen de la Corte Constitucional. Todo depende de que el presidente de la República lo recibe y él dispone en la Secretaría Jurídica que siga con los pasos necesarios. Informó Álvaro Terán. Bueno, y un nuevo revés sufrió el concurso de selección y designación del fiscal general del Estado, una vez que varios miembros de la Veeduría Ciudadana decidieron presentar su renuncia por desacuerdos con la comisión encargada de este concurso. Veamos. En el área de recepción del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a la fila estuvieron miembros de la veeduría del concurso de fiscal general del Estado para presentar su renuncia, porque habrían tenido varios desacuerdos con la comisión y en muchos casos, comentan, no han sido tomados en cuenta, como es en los resultados de la fase de admisibilidad. Yo esperaba que había otra reunión en donde a la veeduría se le haga conocer, previa que se haga conocer al público, se nos haga conocer el listado de postulantes aceptados y postulantes que no fueron aceptados. Esa situación no se dio, sino que para mí fue una sorpresa que directamente ya se pase a anunciar públicamente la situación de los postulantes que pasan y no pasan. ¿Esto para beneficiar a alguien de pronto? Yo no puedo establecer eso, pero la situación, vemos que quiénes pasaron, analicen quiénes pasaron y quiénes no pasaron. En total, 7 veedores que decidieron dar un paso al costado. Nos da mucha pena por la ciudadanía porque sí representamos, nosotros hicimos un trabajo muy, ustedes saben que nosotros no tenemos ningún sueldo, muy a conciencia, creyendo en toda la necesidad que tiene la ciudadanía, clamando justicia, está clamando justicia y desea que la autoridad que sea nombrada sea transparente y que tenga idoneidad sobre todo. Pero ustedes ya saben cuáles son los favoritos. Esta vez se trata precisamente de la cabeza. Ahora ustedes se van y esto de alguna forma le resta validez a este proceso. Bueno, la veeduría es autónoma. Ahorita la veeduría se ha quedado realmente sin la directiva, podríamos decir, porque inclusive el señor secretario procedió a renunciar al inicio de este proceso de admisibilidad porque justamente vislumbró esta situación que se iba a dar. Saben que son reemplazables, ya que la veeduría está conformada por 300 personas. ¿De dónde saldrán sus reemplazos? Informó Héctor Romero. La Fiscalía de Pichincha decidió dejar sin efecto el archivo de la desaparición forzada de David Romo para que se continúe con el desarrollo de varias diligencias legales que habrían quedado pendientes. Ya son 13 años desde que el joven universitario desapareció cuando se dirigía a su hogar. Un cuadro con el retrato de su hijo ha colocado a Alexandra Córdoba en el comedor de su departamento. Es lo que les llena de fuerza para no desmayar en busca de la verdad por su trágica partida aquel 16 de mayo del 2013, cuando David Romo salió de la Universidad Central del Ecuador con destino a su domicilio. Un peso muy grande el que usted ha tenido que llevar en sus espaldas por todo esto. Así es, porque esta ha sido una lucha de la madre de David contra un Estado, contra todo ese aparataje que lo único que ha hecho es tener un trato demasiadamente cruel, denigrante, un Estado que nos ha vulnerado derechos no solamente a David, sino a nosotros como familia de David, como víctimas que somos en esta desaparición. Sí, los recuerdos es algo que no le podrán arrancar, a pesar que ha tenido que enfrentar escenas desgarradoras. Una hipótesis totalmente aberrante, para la que me llevaron a mí después de tanta reserva, después de tanto ocultamiento a un camal metropolitano a faenar un cerdo, a cortarlo por la mitad, a sacar esas vísceras, a trocearlo y posteriormente a quemarlo y decirme que eso le pasó a mi hijo. Estas personas que eran de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos, donde se precautelan los derechos, donde se protege los derechos de la víctima, fue donde más pisotearon, vulneraron nuestros derechos. La historia del joven universitario vuelve al debate público,
una vez que la Fiscalía de Pichincha decidió dejar sin efecto el archivo del proceso. Este fiscal Meneses, de una forma, yo diría, grosera, abrupta dentro del campo del derecho, decide archivar el caso, porque este tipo de delitos que son desapariciones forzadas son delitos catalogados como de lesa humanidad. Parece que este fiscal nunca leyó el convenio de Roma. Entonces, igual en el Código Integral Penal se manifiesta que no se puede, no prescriben este tipo de delitos mientras no aparezca la víctima y se descubra a los responsables. Lo mismo dice la Constitución. Manejan 3 hipótesis sobre la desaparición, entre estas, que agentes estatales ocultaron información. Entre estos, José Serrano, ex ministro del Interior. Sí, él prácticamente él ha sido el sospechoso más acuciante de que se archive este caso. ¿Por qué? Hay que preguntarle a él, lo vamos a preguntar dentro de la investigación. 7:33 en la mañana, un siniestro de tránsito entre un bus del corredor sur y una motocicleta volvieron a poner en la mira al transporte público en Quito. Es que realmente fue terrible lo que vimos, ¿eh? El municipio, como es su costumbre, ya anunció medidas. La Agencia Metropolitana de Tránsito dice que va a identificar los controles. Creo que falta educación vial y mucho a los conductores de los buses en la ciudad. Pero en fin, veamos lo que dice la autoridad. El accidente que involucró a un bus y una motocicleta en el sur de Quito en los últimos días reabre el debate sobre la seguridad vial y el comportamiento de los conductores del transporte público en la capital. Tras el hecho, la Secretaría de Movilidad confirmó que se tomarán acciones contra la cooperativa a la que pertenecía el bus involucrado, mientras que la Agencia Metropolitana de Tránsito reforzará los operativos de control en distintos puntos de la ciudad. Vamos a implementar también, vamos a dosificar, vamos a hacer una nueva georreferenciación para hacer los operativos de control al transporte público. Desde el municipio se insiste en que los controles serán permanentes y más rigurosos, con el objetivo de reducir los siniestros y garantizar la seguridad de los usuarios y los peatones. Sin embargo, expertos en derecho señalan que estos casos no siempre recaen en un solo actor. Los juristas advierten que podrían existir responsabilidades compartidas. Es decir, no solamente es el responsable, el conductor, sino también el dueño del automotor. Responsable solidario para cubrir con los gastos, las reparaciones a las víctimas, de los familiares, de los occisos en estos accidentes de tránsito. Según la MT, a diario alrededor de 30 buses son citados por distintas infracciones, entre ellas exceso de velocidad, irrespeto a las señales de tránsito y manejo imprudente. No, nosotros siempre, desde el año pasado terminé como con 6,000 citaciones, este año voy como con 2,000. Pero son por varias cosas, ¿no? Pasarse los semáforos y respeto a las señales, no respetan las paradas, puerta abierta y semáforos son los más repetitivos, por eso le puse, son las 3 sanciones más repetitivas con las que se sanciona el transporte público. Informó María Mercedes Granda. En otro tema, las fuertes lluvias el domingo volvieron a dejar estragos en Quito. Hubo deslizamientos, calles inundadas, cortes de energía, incluso emergencias en varios sectores, especialmente en la autopista General Rumiñahui y en Calderón. La tarde del domingo 5 de abril, una fuerte tormenta eléctrica golpeó a Quito. La lluvia comenzó pasadas las 2 de la tarde y afectó al norte, centro, sur y los valles, con inundaciones, deslizamientos y cortes de energía en varios sectores. El pronóstico del INAMI ya advertía lluvias tipo chubasco y posibles tormentas. Uno de los puntos afectados fue la autopista General Rumiñahui entre los puentes 2 y 3 en sentido Quito Valle. Un deslizamiento arrastró lodo sobre la calzada y dejó atrapado a un vehículo liviano. No se reportaron personas heridas. El ECU 911 atendió emergencias por acumulación de agua, viviendas afectadas y vías intransitables, sobre todo en Tumbaco y en zonas cercanas al puente 3. En Calderón también hubo estragos. En San Juan de Calderón, la acumulación de tierra en las vías formó corrientes de agua que arrastraron lodo y piedras. Moradores aseguran que el problema se agrava por el mal manejo de escombros y material de construcción en las partes altas del sector. Además, la empresa eléctrica Quito reportó cortes de energía en sectores como Calderón, Carapungo, San José de Morán, Llano Grande y otros barrios del norte y valles, asociados a la lluvia y a las descargas atmosféricas, informó
José Mendieta. Vamos a Chimborazo. Allá un bus perdió pista tras chocar contra un camión y cayó 150 metros por un barranco. Este siniestro dejó 2 personas fallecidas y 37 heridos. Lamentable. El agudo sonido de las ambulancias daban cuenta de la desgracia. Un bus interprovincial se impactó contra este camión, perdiendo el control, precipitándose unos 150 metros hacia el barranco, en el sector de El Tablón, parroquia Juan de Velasco, cantón Colta, provincia de Chimborazo. Producto del siniestro de tránsito, 2 personas fallecieron, 37 más resultaron heridas. Y yo no estaba durmiendo, yo estaba viniendo adelante y yo estaba marcado un teclado, yo estaba preocupada por el teclado de mi hijo, yo estaba marcado eso y de una se chocó con el camión, creo que de una se fue para abajo. De ahí el teclado solté, yo agarré un fierro de ahí, no solté para nada. Se trata de un choque lateral angular con pérdida de carril de circulación y volcamiento de varios ciclos hacia un plano inferior. Producto del mismo existen 2 personas fallecidas del vehículo tipo bus de la cooperativa Caluma que han estado retornando de Riobamba hacia Guayaquil. Los caídos en desgracia habrían fletado el bus para asistir a una boda. Regresaban de San Martín, parroquia Flores, hasta el cantón Durán en la provincia del Guayas. Todos son parte de una iglesia cristiana, en su mayoría miembros de una misma familia. Había un matrimonio y fuimos así acompañando y estábamos regresando y así pasamos. La mayoría son de la iglesia. Sí, sí. Cristian y más familiares cuentan cómo vivieron la tragedia y que el conductor del bus bajaba a exceso de velocidad. Tras el siniestro, huyó. Sí, veníamos de la parroquia Cebada, nos llegamos al cantón Durán y ahí fue que, el bus venía a alta velocidad. Venía un poquito molesto por lo que se demoró el evento. Ustedes saben, un matrimonio siempre toma su tiempito y venía a alta velocidad. Allá en los huecos que hay por allá, venía como se le da gana. Nosotros veníamos golpe, como costales de papa veníamos. De ahí dice que aquí en la curva ya como venía a alta velocidad no pudo maniobrar. Y ahí que un camión y también por esquivar eso, ya solo vimos ya que estamos dando vuelta de campaña y terminamos abajo, pero lamentablemente sí hay fallecidos, en este caso una prima y otro primo, uno de mi edad, pongámosle que es. Vamos. Rescatistas del Cuerpo de Bomberos de Payatanga, Colta, Riobamba y el GOE unieron su contingente para rescatar a los heridos y extraer los cuerpos. Vamos, Body, vamos. Sí, acudimos nosotros en los vehículos de rescate y en el vehículo ambulancia. Después se sumaron los otros vehículos del Cuerpo de Bomberos de Riobamba, del Cuerpo de Bomberos de Colta, del ECU 911, incluso del IES de Riobamba, para poder extraer a los pacientes y así llevarles a diferentes casas de salud. Las investigaciones continuarán para determinar las verdaderas causas basales del siniestro que dejó como domingo negro al final de Semana Santa. Con imágenes de Víctor Altamirano en Chimborazo, informó Darwin Altamirano. En este sector de acá arriba intentaron robar a otra señora. Continuamos con otra información. Un ciudadano casi pierde su oreja tras ser asaltado y atacado con un arma blanca. Este violento atraco se registró en Chillogallo, en el sur de Quito. Uno de los ladrones trató de cortarle la cara a la víctima. El lugar, poco vigilado. La escena perfecta para someter a la víctima. Raúl subía despacio por las escalinatas que lo llevarían a su casa. Hace días lo operaron, por eso su movilidad era limitada. Eso fue lo que menos les importó a los ladrones. Uno de ellos lo sorprendió por la espalda y con un enorme cuchillo lo amedrentó.
Amenazó con apuñalarlo. Le quitó un canguro con documentos, unas cuantas monedas y el celular. Es ahí cuando por poco le corta la cara. Solo a milímetros le pasó el cuchillo. Si es que Raúl no se hacía para atrás, le hubiesen cortado el rostro. Quiso atrapar al antisocial, pero no pudo. Casi le asestan el arma blanca en el abdomen. Y ese con el cabo del cuchillo le da así, ¡pum! Aquí. Pero como él se operó, entonces le llega allí y le deja medio dormido a mí. Los delincuentes se movilizaban en este carro sin placas. Sí lograron herirlo. El cuchillo hace así y se va así, por aquí le hicieron un pequeño hueco en el oído. Este tipo de delitos ha generado preocupación especialmente en esta zona urbana de Chillogallo Sur de Quito, donde hay mayor movimiento de personas, pero menor control de seguridad. De noche más antes por aquí era sub y baja, estudiantes y todo se subía, pero ahora bien peligrosísimo el. Autoridades han reconocido el problema y aseguran desde la policía que reforzarán los operativos, aunque la ciudadanía exige acciones más contundentes ante un problema que parece no tener freno. Mientras tanto, la situación se apodera de las calles y la rutina diaria se convierte en un riesgo constante para quienes ya ni salir a la tienda pueden. Informo, Marilyn Jaramillo. Está bajo los efectos del alcohol el conductor del otro vehículo que es... A esta hora el tránsito está bastante pesado. El tráfico es bastante complicado debido a este accidente de tránsito. Comenzamos el lunes ya con tráfico y tránsito detenido. Hay accidentes, sector de San Martín. Ahí está Ailis. Ailis, ¿qué ha pasado? Cuéntenos, adelante. Robert, amigos en casa, muy buenos días. Así es, nosotros estamos acá en la avenida Pérez Bustamante, esto en la Simón Bolívar, a la altura del sector de San Martín, para contarles que sí, acá en horas de la mañana se registró un accidente de tránsito, un siniestro en el que involucra a este bus de transporte público de la operadora Transportes Esmeraldas y dos vehículos livianos más. Según la información recabada acá en el lugar, se trataría de un choque por alcance, como ustedes pueden observar los daños acá en los vehículos, el vidrio totalmente destrozado, trizado, mientras que los otros dos automóviles livianos también tienen fuertes daños en la parte posterior y delantera, ¿no? Especialmente en lo que es guardachoques, que han quedado totalmente golpeados y también acá hundidos, ¿no? Vamos a conversar con el agente de tránsito que se encuentra acá en el lugar para que nos dé más información. Muy buenos días, estamos en vivo y en directo. ¿Qué es lo que ha ocurrido acá? Vemos que es un accidente de tránsito que involucra a dos vehículos livianos y este transporte público. Claro que sí, le informo a la ciudadanía. En este momento se ha suscitado el accidente de tránsito aquí en la avenida Gonzalo Pérez Bustamante, carril izquierdo, sentido sur-norte. Son tres vehículos livianos. En realidad tenemos otro vehículo en la parte de adelante y también el bus de transporte público Transesmeraldas. Es una colisión. En este momento estamos esperando que avancen las unidades de salud para atender a dos personas que han manifestado molestias en su cuerpo. Es decir, son tres vehículos livianos y el transporte público. ¿Qué es lo que se presume? ¿Qué es lo que ocasionó este choque? Realmente se desconoce. Tengo entendido de que un vehículo en la parte de adelante había frenado bruscamente. Sin embargo, a veces la falta de mantener la distancia prudente pues ocasiona los accidentes de tránsito y justamente como es una vía rápida no lograron frenar. Sin embargo, las investigaciones determinarán posterior. Ahora, solo hay daños materiales y hoy es cierto hay un poquito de malestar, menciona acá el agente de los conductores que venían en estos transportes, pero ¿qué pasa? El bus de transporte público venía con pasajeros, venía vacío, ustedes llegaron acá al punto y ¿qué novedad fue la que se encontraron? A mi llegada pues no se encontraban personas en el bus, todavía se desconoce si el bus estaba con pasajeros. Todavía estamos realizando las respectivas entrevistas. ¿Cuánto tiempo demora acá hasta que puedan ustedes llevarse los vehículos y ya habilitar totalmente esta vía? Este momento estamos esperando la ambulancia, una vez que les hayan atendido, ya una vez podremos confirmar con CIAT si podemos continuar con el procedimiento
y ahí sí ya podríamos tomar las medidas de retención de los vehículos. Muchísimas gracias por esta información, agente. Y es que como él menciona, pues acá también hay a un costado personas que según entiendo se movilizaban en estos vehículos, están esperando que llegue la ambulancia también para ser atendidos, porque sí tienen algún malestar también, entonces hay que esperar un poco, pero acá solo hay daños materiales. Esto es lo que yo les puedo informar a esta hora de la mañana. Hay que esperar un poquito también para que ya se pueda habilitar este carril. En el punto permanecen también agentes de tránsito. Con esta información vuelvo con ustedes de estudio. Buenos días. Hay que mantener las distancias, Ailis, las distancias para frenar con tiempo y evitar esto, ¿no? Se pegan los autos, lamentablemente con el tráfico ocurre lo que acabamos de ver. Así comienza el día lunes en esta primera semana de abril. Tiempo de pausa, ya venimos. Y al volver le contaremos que Ecuador activó la alerta sanitaria tras un caso importado que se detectó de viruela símica en Ecuador. Con eso y más retornamos.